¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Como siempre digo, este programa lo grabamos los martes por la tarde y ustedes lo ven el miércoles a la noche. Y la semana pasada, ese miércoles, la Argentina y el mundo estaban de duelo. Y si bien en nuestro programa pusimos cosas interesantes, ¿no? Como las reflexiones que hacía la secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torres, sobre los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma, Soledad Acuña, y también estuvo la infectóloga Gabriela Piovano para decirnos precisamente esta esperanza, que tenemos esta esperanza de que la vacuna esté ya a la vuelta de la esquina. También estuvo el historiador Pablo Marchese, ¿no? Hablándonos de la vuelta de obligado y de qué significaba ese día y ese día de soberanía para la Argentina. Pero bueno, parecía un programa de otro planeta. Creo que debe ser el único programa en la Argentina donde no se había hablado de Diego Armando Maradona. Y Maradona murió. Y el mito se convirtió en leyenda. ¿Y qué vamos a decir nosotros que no se haya dicho? Yo creo que no podemos decir nada. Creo que algo de nosotros se fue con él. Y en realidad el homenaje del mundo entero conmovió. A mí lo que más me impresionó fue una viñeta de un diario inglés donde Maradona se había aludido a toda la historia inglesa, ¿no? Desde Shakespeare, Winston Churchill, Enrique VIII, la reina de Inglaterra, los Beatles, Sherlock Holmes. La verdad que algo asombroso lo que despertó Maradona en el mundo. Y seguramente que no fue solo porque era un genial futbolista, que lo fue de hecho, ¿no? ¿Qué cosa esto, no? Casi todos están convencidos que los 5 más grandes jugadores que hubo en la historia del mundo, 3 fueron argentinos. Di Stéfano, Maradona, Messi. Uno brasilero Pelé y el otro el holandés Johan Cruyff. O sea que nosotros individualmente pueden aparecer estas genialidades. También en la historia del fútbol hay naciones que tienen más campeonatos que nosotros. Brasil, Italia, Alemania. Y con nosotros está Uruguay, Francia. Algún sociólogo tendría que explicar alguna vez esto de que individualmente podemos rendir mucho y colectivamente nos cuesta. Pero de lo que todo el mundo habló fue de los homenajes en la previa del partido de rugby entre Argentina y los All Blacks. Los All Blacks, el mejor equipo de rugby del mundo, pero por lejos. Aquellos que para ellos su tradición es antes de comenzar el partido hacer su haka, ¿no? Esa danza maorí, postergaron la danza maorí para homenajear a Diego Maradona. Y fueron como una ofrenda de su capitán hasta el centro de la cancha a poner una camiseta de los All Blacks número 10 con la palabra Maradona. ¿Qué hicieron los rugby nuestros? Miraron, no entendieron nada. Su homenaje había sido una cinta aisladora negra en el brazalete. Así sintieron los Pumas que debían homenajear a Diego Armando Maradona. Qué poca empatía, ¿no? Creo que quedó expuesto el rugby argentino. No el rugby, sino el rugby argentino. Un deporte de élite. Evidentemente es un deporte de una clase social aquí en Argentina. Es más, ellos todavía se ufanan de decir cosas que se decían en Inglaterra en la última mitad del siglo XIX, cuando nacieron el fútbol y el rugby. Porque el fútbol y el rugby tuvieron el mismo origen, un origen aristócrata en esa Inglaterra victoriana. Y enseguida comenzó la discusión entre esos dirigentes. ¿Por qué? Porque algunos decían que los dirigentes del fútbol estaban cometiendo el error de hacerlo popular ese deporte, que ya estaba calando en los trabajadores, los astilleros, los trabajadores de las fábricas de esa segunda revolución industrial que se estaba dando en Inglaterra. Y entonces, ¿cuál era la amonestación, entre comillas, que decían esos caballeros a otros caballeros? Decían que el rugby era un deporte salvaje jugado entre caballeros y que en cambio el fútbol era un deporte de caballeros pero que lo jugaban los salvajes. Ese pensamiento de hace 150 años hoy está en la Argentina, en esa clase dirigencial y en esos jugadores y en esa élite que así se ven a sí mismos. Por eso no fue casualidad que reaparecían, ¿no es cierto?, los tweets, que no voy a nombrar, no voy a decir ninguno porque fueron totalmente agraviantes, insultantes, xenófobos, de clase, racista, todo lo que ustedes decían, la peor mierda. Bueno, eso fue los tweets que hoy se van a conocer de Matera, de Sossini y de Guido Petti.
Dicen, lo escribimos hace muchos años. Incluso en su disculpa fue terrible lo que pusieron. Porque dijeron, bueno, pasaron 8 años y pedimos disculpas a nuestra familia, al radio argentino. No a los que ellos habían humillado. No, no. Porque siguen pensando lo mismo. Entonces, ¿la culpa es de ellos? ¿O es de ese entorno y de eso que lo hacen a todos paridos para ese problema matriz? Yo, por concepción, no soy clasista. Ahora, en realidad, estos tipos tienen una ideología de clase, pero muy fuerte. Y si queremos la podemos asociar con la política. ¿Saben por qué? Porque el 17 de noviembre pasado, cuando en el Congreso de la Nación se estaba discutiendo este impuesto, que no es un impuesto, sino que es una contribución de las grandes fortunas al país por lo que está pasando, por la pandemia que nos agarró. Bueno, un dirigente de Juntos por el Cambio, Eduardo Cáceres, él es de San Juan, decía que ese día era el día también el día de la militancia, ¿no? Pero mismo festeja el 17 de noviembre el día de la militancia. Había movimientos sociales también en las calles afuera del Congreso. Él decía que esa gente que se manifestaba por un plato de comida no era la que iba a salvar a Argentina. O sea que para este personaje el peronismo es un plato de comida. O sea, los peronistas son peronistas por un plato de comida. La verdad, no entiende nada. Lamentablemente eso también lo piensa mucha gente. Muchos no, pero algunos lo piensan. Y decía que lo que iba a sacar adelante la Argentina eran los valores del rugby, los valores de los Pumas. Aquellos que no reconocen ni su propio origen, porque ¿sabe lo que tienen los Pumas en la camiseta? Un yaguareté, no un puma. Sin embargo, claro, ¿cómo decir yaguareté? Que incluso es un nombre muy nativo. No, los Pumas. Entonces se pone un yaguareté y dice que son los Pumas. Bueno, este hombre decía que la Argentina iba a salir adelante con los valores de los Pumas. ¿Esos son los valores de los Pumas? Punto y aparte, en esta semana ese diputado fue denunciado por su expareja Jimena Martinazo por violencia. Y subió fotos donde se mostraba moretones. O sea, un combo perfecto este legislador. Y un combo perfecto también, con esto no es que, bueno, Pumas, clase alta, Juntos por el Cambio, contra pueblo, peronismo, no, las cosas no son así tan lineales. Pero tampoco nada es casual, ¿eh? Nada es casual. Así que bueno, yo lo único que tengo que ver para decir de Diego Maradona es que siempre vamos a estar en deuda con él. ¿Y saben por qué? Porque es imposible pagar las alegrías. Y este hombre nos dio muchas alegrías y mucha felicidad al pueblo argentino. Y con este rostro de Diego Maradona y esta jugada inmortal, nos vamos a un corte y al regreso estaremos con el diputado provincial, Juan Gómez, para que nos acompañe aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro invitado de hoy, Juan Gómez, diputado provincial del Frente de Todos. Gracias por tu tiempo, Juan. Gracias a vos, Carlos.
Bueno, se terminó un año muy complicado para todo el mundo, ¿no? Un año, la verdad que un año de mierda fue sobre todo para aquellos que lamentablemente tuvieron que perder algún familiar o pasar por esta enfermedad. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se trabajó más que otros años. ¿Cómo es esto? Sí, escuchaba tu editorial recién y fue la frutilla triste que le faltaba este año tan difícil. A las personas que tuvieron que perder un familiar, a los trabajadores que vieron que perdían su fuente de trabajo, a millones de argentinos que tuvieron que estar encerrados durante tantos meses. Fue un año muy difícil, pero bueno, como bien decías vos, en la Cámara de Diputados de la provincia hubo una actividad legislativa muy importante, hubo sesiones cada 15 días, hubo comisiones, en las comisiones que a mí me toca participar como legislador, hubo un funcionamiento habitual y un funcionamiento regular y se votaron leyes muy importantes, muchas acordes a la pandemia y muchas vinculadas con los temas estructurales que venía arrastrando la provincia y que el gobierno de Axel Kicillof se encuentra con una situación muy compleja en términos económicos y que apenas empieza a gobernar se ve agudizada por la pandemia, ¿no? ¿Ya se está legislando con la vista puesta en la pospandemia? Ese es el desafío central de la etapa que viene. Me parece que los meses de este año estuvo la energía puesta en ampliar el sistema de salud, en garantizar que hubiera camas en todos los hospitales, en garantizar que nuestro pueblo no viviera una tragedia sanitaria, pero que hoy estamos entrando en una nueva etapa, esperando la vacuna, esperando que eso nos dé un respiro como sociedad y nos permita volver a enfocarnos en el proyecto que tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof le prometieron a nuestra sociedad y para el cual nuestro pueblo puso el voto de confianza y los eligió, que es para generar un modelo económico de reactivación, un modelo económico basado en la creación de empleo y en la distribución de la riqueza, que lamentablemente en estos meses no se pudo hacer producto de la pandemia que vive el mundo, pero que tiene que ser la agenda prioritaria del próximo año. Y más allá de las distintas miradas que pueden tener sobre nuestra realidad, ¿cómo crees vos que se comportó la legislación en la Cámara? La oposición en la Cámara Legislativa. Bueno, hubo distintas actitudes, ¿no? Vemos un núcleo muy reducido o muy compacto de Juntos por el Cambio, fundamentalmente en el Senado. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos una relación de fuerzas un poco más favorable, aunque no tenemos la mayoría, pero en el Senado tenemos una situación mucho más complicada y vemos una contradicción, vemos actores más propuestos al diálogo, pero después sectores que no hicieron la autocrítica de cómo gobernaron durante 4 años y que intentan tener una actitud completamente de poner palos en la rueda frente a las propuestas del gobierno provincial. Hoy en la discusión que se está dando con el presupuesto vemos una situación similar, de un sector que intenta poner palos en la rueda a un presupuesto que es completamente contrario al que ellos llevaron adelante. O sea, vos me estás diciendo que en la Cámara de Diputados hay, digamos, otra actitud, pero también que por ahí se debe a que no tienen las manos como para tampoco poner trabas. En cambio, en la Cámara de Senadores, donde sí cuentan con una mayoría que traba la relación en esa Cámara, ahí sí aplican todos, son oposición, oposición, oposición. Sí, hay una fuerza política que es Juntos por el Cambio, que no tiene pudor a la hora de usar las mayorías que circunstancialmente tienen en el Senado. El caso más emblemático es la designación de 48 jueces de la provincia de Buenos Aires, que habían sido enviados sus pliegos por la exgobernadora, que el gobernador actual pidió revisarlos, incluso uno de esos jueces estaba preso, detenido, y que Juntos por el Cambio usó su mayoría para poder aprobar sus pliegos, ¿no? Bueno, sí, evidentemente a veces el republicanismo tiene que ver con cuántas manos tengo. Esto es así, lamentablemente. Pero bueno, más allá de eso, Juan, evidentemente este es un año que no se le esperaba nadie, ni los legisladores, ni la gente del Ejecutivo, y tener, como vos decís, que lidiar con una pandemia, y como decía antes uno que antes de la pandemia, tuvimos también la pandemia del macrismo. Pero en la provincia de Buenos Aires hubo una
una cobertura mediática y en realidad también caía bien en ciertos sectores la exgobernadora María Eugenia Vidal. Hoy se están viendo algunas cuestiones de lo que fue su administración y llama poderosamente la atención que no se haya discutido eso en su momento. Hubo una cobertura que es muy similar a la cobertura que tiene Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. No, similar no. Como Rodríguez Larreta bueno, no tiene ninguna cobertura nadie en el país, digamos. Cercano. Porque era también la ciudad más rica, digamos, ¿no? La que pero el mismo modus operandi, ¿no? Los temas que realmente afectan a los ciudadanos de la provincia o de la ciudad no se ven en los medios de comunicación, no se veían en los medios de comunicación reflejados. Por ahí no tenían la capacidad de darle tanta cobertura al expresidente Mauricio Macri, porque era demasiado drástica las condiciones a las que nos estaba sometiendo, pero siempre se intentaba cuidar esas dos figuras. En el caso de los bonaerenses, lo que más nos impactó fue cómo la exgobernadora acompañó un modelo económico que, por tratarse de una provincia con tanto peso de la industria, con tanto peso de la producción, nos castigó mucho más, y cómo incrementó nuestra deuda, y cómo esa deuda que tenía la provincia de Buenos Aires cada vez era más alta en dólares. Eso es realmente una de las situaciones más complicadas que nos generó, y que hoy, que estamos discutiendo el presupuesto, se está discutiendo en la Comisión de Presupuesto el presupuesto para el año que viene, intentamos modificar de manera sustancial. Que los bonaerenses tengamos que invertir cada vez menos plata en pagar los servicios de la deuda y en seguir endeudándonos, y podamos invertir más de nuestros recursos en reactivar la obra pública y tratar de resolver esos déficits estructurales que arrastramos hace muchos años. El Frente de Todos se conformó con gente que provenía de distintos sectores, distintos lugares. ¿Se mantuvo una armonía en la Cámara con referencia a esto, o tuvieron muchos chisperroteos, o tuvieron incluso muchas discusiones, pero lograron resolver puertas adentro? Me parece que lo interesante del Frente de Todos es que contempla visiones distintas, que contempla sobre un mismo tema podemos tener posiciones, no es la misma posición que puede tener el Frente Renovador, por ejemplo, o un sector más vinculado al PJ. El éxito de la propuesta electoral fue que nosotros le ofrecimos a la sociedad un proyecto que contemplaba esas miradas. El desafío, y me parece que este año lo pudimos sortear muy bien, es poder generar dentro del espacio político los procesos de discusión necesarios y que eso no signifique una ruptura. Nos escuchamos muchos años hablar bien de las coaliciones de gobierno. Hoy que el peronismo ha logrado construir una coalición de gobierno, el argumento es que siempre estamos a un paso de la fractura. Me parece que todos los dirigentes, las dirigentas, todos los militantes y militantes que son parte del Frente de Todos entienden que este proyecto político solo puede gobernar si tiene una unidad suficiente que integre a todas las visiones y logre discutirlo en su seno, ¿no? Es que si algo quedó en claro es que el peronismo unido es invencible. Entonces, bueno, precisamente hay que tratar de ver de qué manera se desgasta o comienza cada uno a tener su propia salida para fracturarlo y lograr que otras opciones puedan acceder al gobierno. Esto es así también. Y en la inteligencia de lograr esa unidad para llegar al gobierno está también la inteligencia de mantener esa unidad para ahora en el gobierno, ¿no es cierto?, tener una salida a este desastre en que se encuentra la Argentina. Lo decía Cristina antes de las elecciones. Había que construir una coalición muy amplia para ganar las elecciones, y el desafío es si podemos construir una coalición aún más amplia para gobernar. Obviamente teniendo en cuenta la defensa de los intereses de los sectores que nos votaron para representar un determinado modelo de país. Por eso me parece que es importante generar espacio de diálogo, pero siempre teniendo en cuenta que la mayoría de nuestro pueblo nos votó para que volvamos a una senda de recuperación de derechos. No nos votó para que sigan ganando los que habían ganado en la etapa anterior, pero con ese concepto sí me parece que es importante abrir los espacios de discusión y que en la mesa de debate político estén representados todos los sectores, porque hoy la Argentina está en una situación tan estructural y tan compleja que necesitamos que todos apoyemos y todos tiremos para el mismo lado. ¿Ustedes son conscientes que en la fotografía lo que van a tratar de ver es que esta ciudad rica, como es la ciudad autónoma, gobernada por Cambiemos, la gente está mejor que en el conurbano bonaerense, gobernada por el Frente de Todos?
Bueno, eso es una situación que tiene que ver con una injusticia estructural que hay en la Argentina, con los recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y con los recursos que tiene la provincia. Fue el debate que se dio durante toda esta madrugada en la Cámara de Diputados de la Nación y que tiene que ver con resolver o resarcir de alguna manera esa decisión tan injusta que Mauricio Macri tomó cuando por decreto le dio más de los puntos de coparticipación que correspondía a la ciudad para sostener el gasto de la policía. La idea es poder resarcir esa situación. Me parece que es necesario que resolvamos esa injusticia. Todo el municipio de La Matanza tiene los mismos recursos que tiene una secretaría de la Ciudad de Buenos Aires, cuando viven la misma cantidad de habitantes. Entonces, esa injusticia estructural, ese desequilibrio económico, donde hay una provincia muy rica, una ciudad muy rica y una provincia muy pobre alrededor, es uno de los puntos centrales que tenemos que resolver como gobierno. Juan, ¿qué esperás para el año que viene? Una agenda de generación de empleo, esperamos poder tener la vacuna, que la Argentina tenga un esfuerzo donde colaboremos todos en poder vacunar a la mayor cantidad de compatriotas y que a partir de esa gesta podamos volver a trabajar, podamos volver a producir y que nos permita dar una vuelta de página de lo que sufrió nuestro pueblo los 4 años de Macri y este último año de pandemia. Ojalá que así sea. Bueno, y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapuntos Juan Gómez, diputado provincial del Frente de Todos. Nos damos un corte y seguimos con el programa. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el periodista deportivo Ricardo Gota. Gracias por tu tiempo, Ricardo. Bueno, vamos por favor, gracias a usted. De lo que hoy habla el mundo, ¿no? Qué increíble esto de Maradona, porque me parece que no tiene nada que ver con el deporte, aunque tiene que ver con el deporte, ¿no? Pero qué sé yo, este luto global, este luto mundial, ¿no? Es impresionante. Bueno, Maradona siempre fue, para bien y para mal, normalmente para bien, pero siempre fue la desmesura. Él fue el más grande jugador de todos los tiempos, cuando jugaba hacía las mejores jugadas que hayamos visto, pero también lo era fuera de la cancha, en sus declaraciones, en su vida, en el ritmo de su vida, en el vértigo que siempre llevó. Y bueno, en el conocimiento y en la popularidad que siempre tuvo en todo el mundo. Por eso, digamos que sí, sorprende, claro que sorprende esta situación, estas repercusiones en todo el mundo. Pero si uno lo piensa un poco, es coherente, es parte de lo que fue la vida de Maradona y lo que es esta posvida, esta forma de reencarnarse en un ser que va a estar siempre al lado nuestro, de alguna manera. Siempre va a estar presente Maradona. Yo creo que es un caso muy particular y dudo que se dé en ningún otro caso de ningún otro jugador. Tal vez surja en el mundo algún otro, pero no con esta locura, esta desmesura, esta forma de sobrepasar todos los límites que tuvo Maradona en todo sentido, como jugador y como humano al lado nuestro.
Sí, sí, yo soy fanático de Messi a tal punto que siempre me organizo para ver los partidos de Barcelona, porque sé que va a ser alguna jugada que va a justificar el estar ahí, pero es algo futbolístico, digamos. Con Maradona es otra cosa, digamos. Todo el mundo recuerda el instante en que Maradona le hace el segundo gol a los ingleses. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Y eso que pasaron 35 años. Y todo el mundo se Sí, sigue acordando de eso. todo el mundo dice haber participado de el debut de Maradona o alguno de sus partidos en Argentinos Juniors, como si en esa cancha de Argentinos Juniors entraran miles y miles y miles y miles de personas. La verdad Que hoy entra fue más un gente que en fenómeno. esa época incluso. Hoy la gente Claro, que entra más gente que en absolutamente. esa época. Absolutamente, sí. Yo creo que es un fenómeno que nos va a costar terminar de entenderlo, si bien lo venimos entendiendo hace 40 y pico de años. Se cumplieron 44 años de su debut, hace no muy no mucho tiempo. Pero digo, es un fenómeno que se va a movilizar y a transformar continuamente. Estamos muy cerca todavía de su fallecimiento, y eso va a hacer que sigamos transformando y sigamos pensándolo todo ese fenómeno. Creo que va a derivar, vaya a saber para dónde, pero siempre va a ser un reflejo de la argentinidad, de mucho de lo bueno y algo de lo malo que tenemos en este país. Es un reflejo muy sintomático de cómo somos, en general, por supuesto que somos muy distintos, pero que en general cómo somos los argentinos, ¿no? Sí, también está todo esto, ¿no? Del David contra Goliat, yo tuve la suerte de verlo a Maradona, la única vez que lo vi, ¿no? Personalmente fue en el 2004, cuando fue la contracumbre de las Américas. Yo estaba en la cumbre de las Américas y fui también a la contracumbre y bueno, pude verlo. Y lo primero que me asombró de estar tan cerca, qué bajito que era, ¿no? Digamos, este hombre tan grande, ¿no? Ahí, con su pura, pero qué bajito que era. Y después, lo que es increíble son esas frases de él, esas frases maradonianas que quedan para la eternidad también, ¿no? Se le escapó la tortuga, la pelota no se me... En fin, son de una profundidad y que llega a todo el mundo entiende qué es lo que quiere decir. Maradona fue muy talentoso en todo lo que hacía. A ver, poca gente entiende cómo le pegaba a él a la pelota. Algunos efectos que le daba, a mí, yo también soy fanático de Messi y lo admiro notablemente, pero creo que Maradona tenía un plus, un dejo de habilidad que no se la vi a ningún otro jugador. Y si algún otro jugador tenía algo de esa habilidad, él lo superaba por otro lado, por esas frases que tiraba, por toda su vida. Yo lo conocí muy de los primeros tiempos en primera. Y tuve algunos contactos cercanos a él. El que yo recordé mucho en estos días y lo reflejé en la página de Tipo Argentino fue uno que tuve en Portschach, en un lugar maravilloso de Austria, esos lugares que los periodistas llegamos a partir siguiendo a los grandes ídolos o a las grandes selecciones. Bueno, ahí estaba la selección de Basile, él estaba ahí y me había prometido una nota que demoraba en la concreción y lo fui a encarar y nada, nos discutimos y la frase fue fierita: cuando yo digo que sí es sí, cuando digo que no es no, en tono claro, amenazante si se quiere, pero terminamos al rato hablando como si fuéramos amigos de toda la vida y de tal manera que nunca volvimos a hacerlo.
Y es esto que vos decís, uno se sorprende con ese personaje, cuando rompe esa barrera de gran superídolo. Era un tipo que muy gracioso, muy simpático, muy dado, muy afectuoso también. Y muy bajito, realmente no era el grandote que uno puede pensar de los grandes superhombres, superídolos, ¿no? Qué increíble, ¿no? Te decía que yo hace pocos años anduve por Nápoles y me llamó la atención, no la veneración, que sabía que estaba esa veneración por Maradona, sino que la imagen que veneraban y que estaban venerando de Maradona no era la imagen del Maradona jugador, sino la imagen actual de Maradona, ¿no? Con la barba, con su obesidad, y lo seguían adorando como un dios. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿no? Es decir, él llegó a Nápoles, llegó a Italia justamente y defendió la camiseta de uno de los equipos más humildes de Italia. Y todo el mundo lo plantea a él como el gestor de los grandes títulos y de las grandes reivindicaciones del sur italiano contra el norte opulento de Italia. Un norte que es particularmente poderoso y que hace y que demuestra su poder al resto de los italianos. Y bueno, por eso lo idolatran. Y para los napolitanos por siempre va a ser un ídolo gigantesco. Yo creo que nunca va a superar nadie a Maradona en esos lugares. Como nunca ocurrirá en Argentinos Juniors y como nunca ocurrirá en muchos otros lugares. El otro día veíamos pintadas en los lugares más insólitos en favor de Maradona. En Bangladesh dicen, el otro día escuchaba que dicen que hubo una tristeza muy grande. Bueno, así como este lugar, un montón, en todo el mundo, fue realmente un ídolo de todo el planeta. ¿Y cómo los ingleses lo homenajean a esa viñeta donde está Maradona mareándose a toda la historia inglesa, ¿no? Es impresionante. El dibujo del dibujante de Guardian es impresionante. Realmente es una obra de arte, pero que además es muy fuerte porque ahí están los Beatles, está la reina, está Churchill, está, digamos, para Inglaterra eso es muy fuerte y da una idea de lo que significaron esos dos goles. Esos dos goles que además fueron hechos no en cualquier momento, sino poco después de la Guerra de Malvinas, con lo cual vendrían a ser reivindicatorios de todos esos pibes. Y aunque uno no pretenda no relacionar el fútbol con la política y la guerra, en la historia eso estaba muy presente, fue muy cercano una cosa con la otra e invariablemente se relacionaron. Sí, por eso nosotros pensamos en ese partido contra los ingleses mucho más que en la final contra los alemanes, de la que salimos campeones del mundo. Absolutamente. Queda el recuerdo de ese partido y no de la final. Que futbolísticamente podría decirse que la final contra Alemania hasta tuvo otras características también de épicas. Argentina jugó muy bien ese partido final, del mismo modo que jugó bien contra Inglaterra, pero contra Alemania jugó mucho mejor. Y Maradona fue un extraordinario jugador en esa final. Si bien no hizo goles, pero sirvió, por ejemplo, el tercer gol para que Burruchaga marcara el tercero y ganara la Argentina cuando faltaban unos pocos minutos. Está claro que ese mundial no va a volver a suceder para la Argentina, porque realmente fue maravilloso de punta a punta y porque lo tuvo al mejor Maradona de todos los tiempos. Sí, y ese partido con Inglaterra fue tan determinante que opacó los dos golazos que hizo contra Bélgica, que si no hubiese sido por los goles a Inglaterra, esos dos golazos estarían en los anales del fútbol mundial, porque fueron impresionantes esos dos goles a los belgas. Pero bueno, antes se habían echado a los ingleses y quedamos con eso. Por último, Ricardo, ¿qué es lo que te queda a vos de Maradona?
Me queda toda esta sensación de estos últimos días de tristeza y de mezcla de tristeza y alegría, como creo que poca gente puede generar, pocos ídolos pueden generar. Fue muy triste saber que Maradona se había muerto. ¿Por qué? Porque aún imaginándonos que alguna vez iba a suceder, en algún lugar de nuestro ser, de cada uno de nosotros, estaba la esperanza de que no fuera. Y aunque parezca ilógico e irracional, sí lo teníamos como un ser divino, como un Dios acá en la tierra. Y bueno, y eso evidentemente con su muerte lo vemos de otra manera. Me queda además todas las imágenes que se vieron tantas veces en estos días de sus jugadas maravillosas, de esos goles, de esas imágenes cuando hacía jueguitos con mandarinas o con un globo enorme y hacía cabezazos o le pegaba con el hombro. Esas cosas maravillosas de Maradona. Creo que me quedan más esas imágenes que el Maradona fuera de la cancha. Pero es el momento más cercano digamos, estamos muy cerca todavía de su muerte. Creo que esto va a cambiar muchísimo en el futuro inmediato. Sí, y sigue haciendo cosas Maradona, si no, fijémonos lo que está pasando en el rugby. Absolutamente, sí señor. Gracias por tu tiempo, Ricardo. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto del periodista deportivo Ricardo Gota. Nos vamos a un corte y continuamos con nuestro programa. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con el economista Gustavo Saraceni. Gracias por tu tiempo. Gustavo. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Hace 2 meses, un mes y medio atrás, todos los días estábamos, el dólar sube, trepa los 200. Después baja y ahora se empareja casi con el dólar el poco dólar que se puede comprar, digamos, con el impuesto país, digamos, está más o menos igual, cada vez más junto. ¿A qué se debe esto? Mirá, lo que vos, para contestarte puntualmente la pregunta, ¿te acordás cuando se había sacado de la posibilidad de home banking de comprar dólares, que fue durante ese momento que el dólar llegó a 195 pesos y la misma semana que la gente se le habilitó el tema de poder comprar con home banking, tuvo una caída estrepitosa como de 20 pesos y de ahí no paró de bajar o de mantenerse a la baja? Bueno, ahí tenés un poquito la explicación, ¿sí? Al sacar, digamos, las personas, no por una cuestión de culpa, ¿no? Porque uno no sabe lo que está haciendo su vecino o el resto de las personas, pero todos hacían más o menos lo mismo, que era sacar dólares del sistema formal para volcarlos al informal. Ahora, teniendo el Banco Central reservas suficientes para abastecer esa demanda, empezó a haber una sobreoferta en el mercado blue que hizo caer el precio del blue. Más o menos para explicarlo rápidamente, que creo que esa es la pregunta, si entendí bien. Ahora bien,
te das cuenta que, creo que lo habíamos charlado en una nota anterior, o si no lo vuelvo a comentar, lo mentiroso que puede llegar a ser el mercado del blue en términos de que no había una crisis económica tan grave que automáticamente cuando la gente empezó a tener dólares a su disposición, automáticamente los volvió al mercado informal, que es muy chiquito, que es muy volátil, eso ya lo que me escuchan acá en tu programa ya me lo habrán escuchado 500.000 veces, lo digo 500.001. Y tuvimos digamos, una caída rapidísima del dólar blue. De hecho, mucha gente compró dólar a 195 pesos y se quiere morir. Mucha gente que compró dólar a 170 y pico de pesos se quiere morir. Y ahora estamos a 150 y pico de pesos y se quiere morir. Eso es lo que yo siempre trato de decirle a la gente que te mira, es que en finanzas el que tiene pánico es el que pierde. Y eso que mirarte a vos más seguido, que me consultas a mí, entonces les decimos que es lo que tienen que hacer. Sí, me estás diciendo que bueno, que le haga lo mismo, venderlo afuera, porque el dólar estaba alto, que si lo querían vender acá, también lo vendían alto. Eso se llama mecanismo de traspaso en economía o pass-through, que se usa un anglicismo, pero que lo que hace que el productor es que le dé lo mismo vender en un lugar o en el otro. Entonces, si él puede exportar y ganar mucho más dinero, para venderte a vos, prefiere subir el precio o no venderte. Vos fijate que siempre cuando tenemos lío con el tipo de cambio en Argentina empieza a desaparecer el aceite de las góndolas. ¿Por qué? Porque los productores lo que prefieren es o poder exportarla o colocarla a un precio más alto en el mercado interno. Eso para que la gente que te mira vea o pueda palpar cómo funciona esto que hablamos de la macroeconomía en su vida diaria, ¿no? Ahora, con respecto a esto también tiene aspectos positivos. Vamos a tener inflación, la inflación va a seguir elevada, al menos en los próximos meses, pero sí tenemos la posibilidad de exportar más e importar mucho menos, entonces va a haber cierta reactivación, porque la demanda es constante, de alimentos y de repuestos para maquinarias, o para electrodomésticos, o para automóviles, entonces vamos a tener también lo que es una sustitución de importaciones, y vamos a tener algún crecimiento de la producción industrial nacional por sustitución de importaciones, vamos a tener algunas exportaciones más elevadas. Entonces, todo esto va a contribuir que tengamos, al menos en el mediano plazo, en Argentina, mediano plazo, estamos hablando hasta marzo, junio, como mucho, viste que acá hablar de largo plazo es... Sí, porque hay una cosa que es real, ¿no es cierto? Pero sí vamos a tener... Hay una cosa que es real, que estábamos hablando recién fuera de cámara, que tiene que ver con que, bueno, la vacuna va a dar resultados, no va a venir a segunda ola, qué va a pasar con el COVID, que es lo que también, digamos, te va a condicionar todo. Pero volviendo al tema de los alimentos, me quedó claro el tema de las harinas, por qué aumentaban, pero la carne que aumenta el 30% también es por lo mismo. Mirá, no, en la carne tenés. Además, bueno, nosotros no estamos exportando, viste que nuestra cuota de exportación se vio modificada en los últimos años. Lo que sí tenés también en el sector de la carne es negociaciones salariales de personal de frigoríficos, tenés aumento en los costos de transporte por el tema de los combustibles. Vos no te olvides que cada vez que se toca los combustibles, tenés afectado a todos los bienes de la economía, porque todo se transporta, y en Argentina casi todo se transporta en camiones. El transporte ferroviario en Argentina ha retrocedido mucho en los últimos 30 años, y es algo, el tipo de transporte que tenemos nosotros se traspasa mucho al precio de los alimentos. Sin ir más lejos, te cuento un caso que le puede ser útil a la gente que te mira, que es, tengo una persona amiga que vive en General Roca, en Río Negro, y tiene que vender un vehículo para comprar otro vehículo y le resulta más económico traer el vehículo a Buenos Aires, manejando como sea, venderlo acá y comprarse el vehículo 0 kilómetros por el acarreo, porque el vehículo se fabrica acá en el Gran Buenos Aires. Claro. ¿Entendés? Tenemos todas estas distorsiones por el tema de la inflación y de la inestabilidad cambiaria. Entonces, lo que se llama los precios relativos en economía, precio relativo, te lo explico rápido para que la gente entienda, es ¿cuántos paquetes de fideos sale un litro de aceite? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Eso siempre guarda una proporción, pero ahora estamos que si antes te salía el litro de aceite, 4 paquetes de fideo o 2 paquetes de fideo según la marca, ¿sí? Ahora te sale un paquete o 0,75 paquetes de fideo. ¿Por qué? Porque los fideos aumentaron más rápido que el aceite. Y la carne, ¿entendés? Entonces tenemos esas distorsiones que son propias de la inestabilidad que tenemos de la inflación y del tema cambiario. Y además de que tenemos un consumo que se ha restringido mucho. Para usar el lenguaje común, no hay un mango en la calle. ¿Viste la frase, uno que habla siempre con empresarios pyme, con comercios? La muletilla desde que tengo memoria es no hay un mango en la calle. Y eso es un poquito lo que estamos teniendo ahora. Y va a haber poca plata en la calle porque el Estado también está tratando de restringir un poco el déficit fiscal. La idea es tener una economía que empiece a prosperar y recuperarse el año que viene. Pero lamentablemente el ajuste debe hacerse. Yo no soy pro ajuste, pero de verdad es que
la mala gestión económica del gobierno anterior, sin entrar en temas políticos, pero vos sabés que a grandes números, a medirlo en pobreza, en distorsiones macroeconómicas, en fuga de capital, en endeudamiento, yo no juzgo como positivo la gestión anterior, y el gobierno de Alberto Fernández, a los 3 meses de asumir el cargo, tiene el problema de la cuarentena obligatoria y la pandemia. Y eso fue tremendo para la economía argentina, y por eso estamos en esta crisis tan profunda, ¿no? Ahora, perdón que me estoy hablando sin meterte, dejarte meter un bocadillo, disculpame. No, está bien, lo que pasa que, bueno, me queda claro que, digamos, la pandemia es una cosa crucial, porque una cosa es tener vacunas y el pueblo, y que sean exitosas, y poder sortear esta pandemia, y otra cosa muy distinta es si la vacuna no rinde, si viene una segunda ola, si tenemos que volver a encerrar todo, digamos. En realidad estamos pendientes de eso, y proyectar la economía es casi imposible por esta situación que te cambia diametralmente la realidad. Claro, nuestra recuperación económica es muy endeble en términos de que depende de que un montón de factores, de que haya una segunda ola de contagios que sea, si nos pasa como en Europa, puede ser un gran problema, que la vacuna no tenga la eficacia esperada, que la logística de la vacuna, por más que tenga la eficacia esperada, sea más lenta de lo esperado. Entonces, en la medida que la gente pueda circular, poder ir a trabajar, que las plantas industriales puedan volver a recibir personal y puedan producir, nuestra recuperación depende en gran medida de eso. Todas las señales son alentadoras. Después vamos a ir viendo que se cumplan, ¿no? Pero por lo que la información que se maneja públicamente, que para enero, febrero, vamos a darle en marzo, ya habría una porción bastante de grupo de riesgo vacunada, se podría empezar a permitir la circulación de personas para ir de su casa al trabajo, a la planta industrial, para poder fabricar cosas, para poderlas consumir y para poderlas exportar. Ahora, si la vacuna no tiene el desempeño esperado, si la logística se complica, si hay una mutación del virus o lo que sea, a ese nivel de precariedad está la posibilidad de nuestra recuperación, que depende de un montón de cosas que son actos de Dios, como dicen los americanos, ¿viste? En las pólizas de seguro. Sí, que son un acto de Dios. Bueno, digamos, estamos en manos de Dios en ese sentido. Más allá de nuestras propias características, no es una situación parcial, sino que es una situación global, y que, bueno, el mundo va a terminar, creo yo, solucionando este tema, porque precisamente no es un problema de uno, sino que es un problema de todos. Exactamente. Mirá, la noticia más alentadora, la sensación más alentadora que tengo es que lo que existe, lo que en economía llamamos consumo atrasado, que es un montón de bienes que muchas personas que están en condiciones de consumir, pero no pudieron consumirlos por la cuarentena o la pandemia. Hablamos desde las cosas más elementales hasta bienes de lujo. Ahora, si ese dinero, esas personas siguen dispuestas a gastar ese dinero y tienen la posibilidad de ir a comprarlo, lo que vas a tener es una fábrica que va a tener que producir el bien que esta persona está demandando, y vamos a tener una recuperación relativamente rápida porque la inversión en maquinaria está hecha. Lo que hay son fábricas vacías. En este caso, porque se le impedía a la gente circular. Por eso la recuperación debería ser medianamente veloz. Por eso, para el año que viene se está previendo, al menos el Ministerio de Economía prevé un crecimiento del 5,5%. En épocas normales, como hablábamos fuera de cámara, sería para festejar. Ahora solo estamos recuperando terreno. Pero bueno, no deja de ser una buena noticia, ¿viste? Clarito, Gustavo. Bueno, gracias por tu tiempo, nos volvemos a ver. Esperemos alguna vez que cuando termine esto de encontrarnos en el estudio. Ojalá, así sea. La paso muy bien cuando voy allá, me tratan siempre muy bien. Bueno, y pasó por nuestras cámaras el economista Gustavo Saraceni. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna.
municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. En Merlo, el jueves pasado, minutos después del velatorio de Diego Armando Maradona, se llevó adelante una sesión especial del Consejo Deliberante. Y allí se decidió poner el nombre de Diego Armando Maradona al Camino de la Ribera, una de las entradas principales que tiene el distrito de Merlo. Estuvimos ahí y esto es lo que nos decía la presidenta del Consejo Deliberante, Alejandra Hahn. Y bueno, nuestro intendente nos envió un proyecto para que consideráramos todos los concejales y concejalas para que el Camino a la Ribera, popularmente llamado así, se pase a llamar a partir del día de hoy Camino Diego Armando Maradona, para que siempre el pueblo de Merlo lo esté recordando y tengamos el nombre de Diego siempre presente en nuestra vida cotidiana cuando pasemos por ese camino hermoso que hoy tenemos en Merlo. Se desarrolló la jornada de forma democrática, tranquila, en igualdad de oportunidades para todos los concejales, sean de la oposición o no, en poder hacer uso de la palabra y en poder plantear sus ideas, sus diferencias y bueno, ya hemos concluido tranquilamente la sesión. Y del municipio de Merlo nos vamos al de Hurlingham, donde allí el intendente Juan Zabaleta recibió al intendente de Avellaneda, Alejo Chomobrov, y juntos fueron al laboratorio de fabricación de medicamentos genéricos que hay en esa localidad. Esta es la nota. Bueno, primero agradecerle a Alejo Chomobrov, al intendente de Avellaneda, por estar aquí en Hurlingham. Recién hicimos una recorrida de las instalaciones de nuestro laboratorio de medicamentos genéricos. Producimos en nuestro distrito 27 medicamentos genéricos que posibilita tener un abordaje importante en materia de la política de salud pública. Proveemos a 22 municipios de la provincia de Buenos Aires con estos medicamentos y bueno, Alejo nos vino a visitar y recorrimos y seguramente también vamos a trabajar con Avellaneda y para las vecinas y vecinos de Avellaneda con este programa de medicamentos genéricos, ¿no? 40% del valor del costo y fundamentalmente el compromiso que tenemos nosotros, intendentes, con la salud pública, ¿no? Está claro el trabajo que hemos hecho junto al presidente Fernández, al gobernador Kicillof, también a Jorge Fagaresi, ¿no? En materia de la pandemia, ¿no? Para dar pelea contra el coronavirus y bueno, arranca una etapa en donde vamos a seguir abordando la política de salud pública y este laboratorio de genéricos es más que importante. Y creemos nosotros que el poder intercambiar experiencia enriquece la mirada de los intendentes y bueno, por supuesto, cuando nuestra secretaria de Salud, Virginia Arenas, nos dijo que tenía como necesidad empezar a pensar en la compra de medicamentos a otro precio y la posibilidad, antes de que termine el mandato en 2023, de poder armar un laboratorio de producción local. Bueno, por supuesto nos contactamos con Juanchi y él con muchísima predisposición y compromiso y solidaridad sobre todo, nos invitó y bueno, vinimos a conocer una experiencia que realmente es para replicar no solo en Avellaneda, sino en otros lugares. Así que solamente la semana que viene estaremos firmando un convenio para poder abastecernos también con los medicamentos que producen acá en el distrito de Hurlingham. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana próxima, miércoles 22 horas, para más Cuestiones y Contrapunto. Han sido ustedes muy amables por permitir entrar en sus hogares. Y recuerden, falta poco, la vacuna ya está, el horizonte está cada vez más cerca, así que cuídense.